Ocupe su lugar y voy a compartirle la pantalla para que desde ahí también nuestros hermanos, por cierto, un saludo a nuestros hermanos que están conectados, sea vía Zoom o por YouTube, les mandamos un saludo y un abrazo desde aquí en el amor del Señor. Y esperamos también que por este medio el Espíritu del Señor esté hablando a sus vidas. Ok. Lo que quiero compartir con ustedes lo titulé de la siguiente manera: depravación total, y la cita bíblica que vamos nosotros a ver es Romanos 1 del 18 al 32, tomándolo como base para la palabra que el Señor tiene para nosotros, depravación total. Vamos a leer la escritura, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y está en sus pantallas, pero también usted puede desde su Biblia, si no alcanza a leerlo, ahí, o si puede leerlo desde su lugar, pues muy bien. Si no habrá su Biblia, lo tengo en Nueva Versión Internacional, Romanos 1, 18 al 32. Lo vamos a leer de la siguiente manera. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces, el título se llama depravación total. Esta es la base bíblica que tomamos para lo que quiero compartir con ustedes. Quisiera, hermanos, dentro de lo que quiero o les estoy compartiendo, primero ver la base, el contexto, del texto base que tomamos como referencia. Hay tres revelaciones aquí que yo encontré,
tres revelaciones en el contexto del texto base. Primero, hay una revelación de la justicia de Dios, porque dice la Escritura en Romanos 1 del 16 al 17, dice lo siguiente, Romanos 1 del 16 al 17, ahí sí búsquelo, no lo tengo ahí en la pantalla, pero le pido que lo busque y podamos leerlo en el Señor. Dice realmente lo que está ahí en la pantalla, pero en una forma más ampliada. Dice Romanos 1, 16 al 17. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y revelar significa descorrer el velo, dar a conocer, y algo que Dios, hermanos, muestra en este contexto del pasaje que acabamos de leer, es la primera revelación, que Dios revela su justicia en el Evangelio, y que esa justicia Dios la otorga por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá, de principio a fin. Entonces hay una revelación de que Dios dio a conocer a los seres humanos. O sea, no hay hombre en esta tierra prácticamente, a menos de que no se le haya predicado el Evangelio y necesite escucharlo, porque recuerde que como señal de los últimos tiempos es que el Evangelio sería predicado hasta el último rincón del mundo. Esto es algo muy cierto, hermano. Hoy a veces, no sé, a los hermanos que van tocando puertas en los edificios de Santa Marta, o que hablan con alguna persona en los hospitales, o que comparten el Evangelio en Coyolito, se dan cuenta de una cosa: hay muchas personas que ya han escuchado el Evangelio. A lo mejor sesgado, a lo mejor adulterado, pero de alguna manera ya lo han escuchado. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Eso quiere decir que Dios en verdad ha revelado su justicia a través del Evangelio, porque el Evangelio se ha compartido en todo el mundo. Nadie se puede excusar y decir: es que yo no escuché que Dios justificaba por medio de la fe. Nadie lo puede en estos días, a menos, vuelvo a repetir, que sea un rincón del mundo donde todavía no se haya compartido el Evangelio. Pero en la tierra Dios ha revelado su justicia por medio del Evangelio para todo aquel que la reciba, desde luego por la fe. Pero también dice Romanos 1:18 lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad de Dios. O sea, no solamente Dios está revelando su justicia por medio del Evangelio, sino que también Él está revelando su ¿qué? Lo que acabamos de leer, Dios está revelando, mostrando también su ¿qué? Su ira. A través de todos los tiempos del ser humano, digamos desde Noé para acá, Dios está mostrando su ¿qué? Su justicia. Su ira, perdón. Aparte de su justicia, está mostrando su ¿qué? Su ira. Ahora, yo pongo ahí en la diapositiva: la ira de Dios es el enojo justificado que implica castigo. Un ejemplo lo tenemos en los padres. ¿Por qué se enoja usted a veces con sus hijos? A ver, papás, ¿por qué se enojan ustedes a veces con sus hijos? Porque son re buenas gentes, porque son re buenas personas. ¿O nada más se enoja por enojarse? No, o sea, hay un enojo que justificado. ¿Por qué a veces saca la chancla voladora o el cinturón? ¿Por qué a veces lo saca? ¿O por qué a veces le da una nalgada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un enojo justificado que implica ¿qué? Castigo. Cuando hablamos de la ira de Dios, no es nada más que Dios se enojó, sino que Dios también es un Dios que castiga. Y eso se viene revelando, eso Dios lo viene mostrando a través de todos los tiempos. Tenemos, hermanos, evidencia en la Escritura y también tenemos evidencia histórica de que Dios se enoja y Dios castiga. Sean a personas, sean comunidades, sean naciones, Dios las ha
castigado. Esa es la ira de Dios. Y es más, se viene revelando, porque escuche esto, la ira de Dios no se ha derramado totalmente sobre la tierra. Falta todavía el gran día de la ira de Dios. Hermanos, Dios está muy enojado. Gracias a Dios que no es ni por usted ni por mí. Hermanos, Dios está muy enojado. Porque la ira de Dios se viene revelando ¿contra quiénes? Contra todos los que practican la impiedad y la injusticia, contra todos los que practican la maldad y que con su maldad obstruyen la verdad de Dios, contra todas esas personas. Obstruyen, obstaculizan, no dejan que la verdad de Dios se manifieste. Dios está enojado contra todas esas personas. Hermanos, imagínense, yo tenía un miedo cuando mi papá se enojaba, porque él casi no nos pegaba. Pero yo le tenía un miedo cuando él se enojaba, porque no era lo mismo la mano suave de mi mamá dándome una nalgada que la mano de aquel tapicero que se sentía horrible. Ahora, ¿por qué le doy esta imagen? Porque, hermano, no es lo mismo tampoco un padre enfadado que un Dios enfadado, que un Dios enojado, que un Dios airado. No es lo mismo. El mundo debería estar temblando de miedo ante el Dios airado. Esto es tremendo. Entonces, no solo Dios revela que su justicia la puede dar a los hombres por medio de la fe, el Señor también revela su ¿qué? Su ira. Pero escuche esto, hermano. Tercer cosa, Dios se revela a sí mismo. Dice Romanos 1 del 19 al 20 lo siguiente. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha ¿qué? Se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene ¿qué? Nadie tiene excusa. Entonces Dios ha hecho de manera soberana 3 revelaciones a la humanidad. Él revela su justicia que se ve en el Evangelio por medio de la fe, Él revela su ira y Él se revela a sí mismo para que no haya excusa de que digan, es que yo no conozco a Dios. A ver, ¿no lo conoces? Nada más voltea a ver su creación y dime quién la hizo. Y hay personas necias, testarudas, gente, hermano, ¿por qué necio? Porque el necio es aquel que le dicen ese color es blanco y él dice no lo veo blanco, como que lo veo gris y es blanco. Y la persona necia está viendo la creación de Dios y se atreven a decir los necios, no hay Dios, porque les conviene que no haya Dios. Porque ¿a quién le entregan cuentas? No, pues si no hay Dios, pues no le entrego cuentas ¿a quién? A nadie. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero tan solo basta mirar su creación y decir, wow, aquí hubo un autor. Aquí hubo un autor. Y ese autor es Dios. Entonces 3 cosas Dios revela en el contexto del texto base que hemos leído. Que Dios revela su justicia, que Dios revela su ira y Dios se revela a sí mismo. Ahora, cuando el ser humano se pervierte, se adultera, se corrompe, repetí aquí, se pervierte y toca el fondo de la maldad, a esto le podemos llamar depravación total. O sea, cuando está totalmente pervertido, adulterado, corrompido, cuando toca fondo en su maldad, a esto le podemos llamar depravación total. Pregunta, ¿cómo es que el ser humano llega a la depravación total? ¿Cómo es que llega al límite de la perversión? Al fondo de la perversión. ¿Cómo es que llega el ser humano? Bueno, a la luz de lo que nos dice Romanos es lo que vamos a estar viendo en el Señor. Primero,
¿Cómo es que llega el hombre a la depravación total? Primer lugar, cuando cambia. Hay algunos cambios que el ser humano hace. Cuando cambia la gloria de Dios por imágenes, dice Romanos 1:23, yo quisiera regresar y leerlo, bueno, lo tenemos aquí escrito, Romanos 1:23, en la parte de hasta abajo y en sus pantallas dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambiaron, o sea, dejaron la gloria de Dios que es incorruptible. ¿Y qué significa la palabra incorruptible? Esto los gobiernos lo tienen muchos, es que no hay corrupción en nuestro gobierno. Mentira, hermano. La corrupción en el hombre está desde que pecó. El ser humano es corrupto. ¿Qué quiere decir que se corrompe? Que se echa a perder, que se pudre. Por ejemplo, deje usted un jitomate fuera del refrigerador y empieza ¿a qué? A corromperse, a podrirse. Igual un cuerpo cuando muere se empieza ¿a qué? A corromper, a heder, a pudrirse. Así es la corrupción. Dios es incorruptible. Nunca se va a echar ¿a qué? A perder. O sea, Él permanecerá para siempre tal cual es. Pero dice que la gloria de Dios, ese resplandor de gloria que Dios tiene, lo cambiaron por cosas que son corruptibles, por semejanza de hombres. Incluso algunos lo cambiaron por aves, diciendo que las aves son sus dioses, por seres de cuatro patas. Recuerden al pueblo de Israel y a los egipcios, adoraban los becerros, adoraban las vacas. Hermano, hoy en día hay gente que adora las vacas. Nomás vaya a la India. Bueno, hay otros que las adoran por los bisteces, pero eso es otra cosa. Pero las adoran en el sentido de que los hacen sus dioses, seres de cuatro patas, reptiles. Todos los habitantes anteriores a los que conocemos aquí principalmente en esta Villa del Espíritu Santo, no adoraban a la serpiente emplumada. ¿Y qué significa el nombre Coatzacoalcos? Donde se escondió la serpiente, donde está escondida, porque veneraban y adoraban a las serpientes, dejaron la gloria de Dios. Ese es el primer paso en la depravación total de una persona o de una sociedad o de una comunidad. Cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres y de animales. En otras palabras, hacerse imágenes con rumbo a la idolatría. Le quitan la gloria ¿a quién? A Dios. Hermanos, este es el inicio de la depravación total, cuando se le quita la gloria a Dios y se pone a otro que no es Dios. Regreso donde estaba. Ahora, ¿por qué razón hace ese cambio la persona o la sociedad o quien sea? Ese cambio de cambiar la gloria de Dios por imágenes. ¿Por qué razón lo hace? Mire el versículo 21 y 22 de Romanos. Dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿no lo qué? No lo glorificaron como a Dios. Para empezar, conocieron a Dios, vieron sus obras maravillosas y son inexcusables. Y habiéndolo conocido, ¿no le dieron qué? No le dieron gloria. No reconocieron que Dios había hecho todas esas cosas. Ni tampoco le dieron qué? Ni tampoco le dieron gracias. Gente ingrata, sino que se envanecieron en sus qué? En sus razonamientos. Empezaron a razonar y dijeron, creo que este es mi Dios, en vez del único Dios verdadero. Dice, y su necio corazón fue que entenebrecido, se cubrió de oscuridad. Hermanos, hay personas que uno dice, pero ¿cómo es posible que adoren animales? Bueno, ¿cómo es posible? Porque su corazón está ¿qué? Entenebrecido.
se llenó de oscuridad, está en penumbras y no alcanzan a ver. Es más, uno puede decir, es que son ignorantes. No, ellos profesaron, dice el versículo 22, profesaron ser sabios, se hicieron ¿qué? Se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, hoy en día, nosotros podemos ver las generaciones pasadas, aunque también las presentes hacen lo mismo, pero hoy en día, las personas que habitan esta tierra han cambiado la gloria de Dios por otras cosas. ¿Cómo qué? A ver, escucho. De la sociedad en la que estamos viviendo, ¿han cambiado la gloria de Dios por otra cosa? Dice mi esposa, ¿por ellos qué? Por ellos mismos. Hoy la persona se nombra Dios, le quita la gloria a Dios y se la da a él mismo. Se adoran ellos mismos. ¿Qué más? Se hacen, diríamos, ególatras, ¿no? Se hacen ególatras porque se adoran a ellos mismos. ¿Qué más? Mire, por ejemplo, nosotros vemos las culturas pasadas diciendo que ellos adoran la naturaleza y los animales. Pregunta, hermanos, los científicos de hoy día, científicos, las personas ambientalistas de estos días, ¿no están haciendo como una adoración a la propia naturaleza? En el Perú dice que los mayas le llamaban a la tierra la Pachamama. La tierra en sí, porque eran la diosa que les daba de comer, que los alimentaba, que los cubría, que los protegía. Elevaban la tierra al nivel de Dios. Y a Dios le quitaban ¿qué? La gloria. ¿No está pasando eso mismo hoy día con la gente que dice cuidemos al planeta y lo están levantando por encima o por igual a quién? Por igual a Dios. Ahora, no quiero decir con esto que destruyamos nuestro planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el planeta? Lo que dice la Escritura. Hermano, hay gente, mire, los que se dedican a la agricultura, lean la Escritura. Trabajen 6 años la tierra y uno déjenla ¿qué? Déjenla descansar. No le pongan fertilizantes. Eso es cuidar la tierra, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Cultívenlos de manera natural. Es más, esos son los productos que más van a costar en este tiempo, que más cuestan. ¿Los qué? Orgánicos. Usted va al súper y se va a dar cuenta de una cosa, que todo lo orgánico es más que, es más caro. De esa manera se cuida, pero no se levanta la tierra, no se levanta la naturaleza como si fuera su Dios. Es más, al hombre lo han desplazado y han hecho a los animales superiores a los hombres. Se hizo un experimento. Dice que estaba un varón recabando firmas afuera de una universidad y decía, quiero que me ayudes a recabar firmas para que los polluelos de las águilas en su huevo no los maten, sino los protejamos. ¿Puedes firmar eso del águila real? Fírmalo. Sí, te lo firmo. Ahora también tengo otra propuesta para proteger a los niños que están en el vientre de la madre. Y se quedaban así. Y eso no lo querían firmar. Pero proteger un huevo de águila, todo mundo lo quería firmar. Pero proteger un bebé en el vientre materno, nadie quiere firmar hoy día, a veces ni los que se llaman cristianos, para no ser señalados.
Haz una encuesta de estas en la universidad, en el lugar donde estás, de tu trabajo, y pídeles firmas que protejan los huevos de la paloma, de esa que tiene un collar aquí, que todo mundo los proteja. Y va a decir, sí, sí te firmo donde quiera, pero pídele una firma para proteger a los bebés en el seno materno de que no los maten. Y eso no te lo van a firmar. Porque elevan la naturaleza por encima del hombre y la están haciendo a sí misma una diosa. Dice mi esposa, yo no lo he investigado, pero dice que hay un Día Internacional de la Madre Tierra. O sea, la Madre Tierra. Ahora, no se diga toda la idolatría que se está dando en nuestro país y a nivel mundial. Le han quitado el lugar a Dios, la gloria a Dios, por semejanza de hombres y de animales. Hoy en día sí está la sociedad también. Entonces, ¿por qué razón cambian la gloria de Dios por imágenes? Porque su corazón se entenebreció y porque pensaron que eran muy sabios y la Escritura dice que se hicieron ¿qué? Necios. Por esa razón. Ahora, ¿pero hay consecuencias? Recuerde que también la ira de Dios está ¿qué? Revelando. O sea, porque uno puede decir, pero pues la gente está haciendo eso y no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Si la ira de Dios también se está revelando. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y es lo que quiero que vean, hermanos, porque uno puede decir que todo lo que está aconteciendo, pues va a acontecer, va a suceder, las cosas que estamos viendo en nuestra sociedad así van a pasar. No, o sea, tienen un porqué. Y lo tenemos que descubrir a la luz de la Escritura. Primera cosa que lleva a la depravación total del ser humano, de un individuo, de una sociedad, es que cambiaron la gloria de Dios porque su razonamiento se les entenebreció, su corazón se puso oscuro y se volvieron necios. Pero hay consecuencias. ¿Cuáles son? Romanos 1:24. Voy a estar regresando a la cita bíblica. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, empieza la idolatría. Cambian la gloria de Dios por imágenes, por ídolos, lo cambian. Ok. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que Dios los entrega ¿a qué? Vuelvo a repetir, ¿Dios los entrega ¿a qué? Dios los entrega a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Mire, inmundo es todo aquello que lo consideramos nosotros asqueroso, cochino, sucio, vil, menospreciable. Por ejemplo, ¿usted se bebería una tacita de agua de esa que está en la taza del baño? ¿Por qué? ¿Por qué no se la bebería? Bueno, todo lo inmundo es aquello que nos produce asco, náuseas, o sea, ¿cómo es posible? O sea, no, es inmundo. O sea, es como el judío cuando usted le dice, ¿quieres comer cerdo? Para él lo ve inmundo. Usted y yo lo vemos como chicharrón y como carnitas, pero ellos lo ven inmundo. Ellos lo ven como tomarse una tacita de agua de la taza del baño. Así lo ven, inmundo. Por eso no se lo comen, aunque esté en jamón. ¿Sí me explico? O sea, ellos lo ven inmundo. Usted y yo por nuestra cultura no lo vemos así, pero ellos lo ven así. Ahora, ¿cómo ve Dios las cosas inmundas siendo un Dios santo? Hay cosas que Dios las ve como inmundas. Incluso en las leyes ceremoniales que el Señor le dio al pueblo de Israel, por ejemplo, tocar a un muerto
lo volvía a las personas inmundas. Porque la muerte no es de Dios. La muerte entró por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces es algo inmundo para Dios. Hermanos, hoy día la gente vive en su cochinada, vive en su suciedad, vive en su inmundicia y vive como si no pasara ¿qué? Nada. Ya están acostumbrados como la puerca que la lavan y luego se vuelve a revolcar en ¿qué? En el cieno. Ya están acostumbrados como el perro que vomita y luego se vuelve a comer su vómito. ¡Ay, qué asco! Ah, bueno, así. ¡Ay, qué asco! Y Dios, cuando ve una persona idólatra que le quita su gloria a Él y se la da a hombres, animales o cosas, abre la compuerta y dice, ¿quieres darle? Órale, ahí está. ¿Y sabe qué empieza a manifestarse en las personas? Las concupiscencias que hay en sus corazones. ¿Y qué son las concupiscencias? Ese deseo por naturaleza de pecar. Se destrampan. No quiere decir que Dios les dijo, mira, aquí te entrego eso. No, quiere decir que Dios le quitó el freno. ¿Quieren darle? Órale, denle. Para empezar, ya me quitaron la gloria a mí. ¿Se hicieron a sí mismos ustedes dioses o hicieron sus dioses propios? Denle, y denle con todo. No sé si ya en algún momento le comenté algo que me sorprendió de un pastor que habló con un joven que andaba casi como con un pie en la iglesia y otro en el mundo, lo llamó y le dijo, mira, hermano, o sea, veo que a ti te gusta pecar. Y mira, te andas escondiendo de nosotros, de la iglesia, o sea, tienes que inventar mentiras con tus papás y todo eso. Yo te recomiendo algo, si vas a pecar, dale con todo. O sea, vete. ¿Quieres embriagarte? Vete a las cantinas. ¿Quieres mujeres? Métete con las que quieras. Dale, vete. Es como si le quitaran el ¿qué? El freno. Es como un perro bravo. El perro bravo, ponle un bozal y no muerde. ¿Por qué? Porque tiene el bozal. Pero es bravo. O sea, no le quita lo bravo el bozal. Lo único es que no muerde porque tiene bozal. Si hay gente que tiene la naturaleza activa, ya le quitó la gloria a Dios. Ya no le da la gloria a Dios. Cambió la gloria de Dios por imágenes. Se hizo ídolos. El Señor abre la compuerta y le dice, eso es lo primero que hiciste. Ahora mira las consecuencias que tendrás en ti. Y empieza a darle con todo a su inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, y viene la deshonra entre sí de sus propios cuerpos. Y cuando habla de cuerpos, aquí entramos a terrenos de pecados sexuales y de inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación. Todavía no se llega, en esta primera etapa, todavía no se llega a lo que vamos a ver más adelante. Aquí todavía es hombre y mujer. Aquí es todavía el propio cuerpo. Un hombre va a ver una prostituta, una ramera, un hombre ve pornografía heterosexual. Se pervierte, pero es el principio de la perversión. Le gusta ver revistas pornográficas, bueno, ahora ya ni hay revistas, le gusta ver canales de pornografía, se deleita en eso. Cuando alguien se empieza a deleitar en eso, es porque ya su Dios ya no es el Dios verdadero. Dejó de adorar a Dios y muy posiblemente se esté adorando él mismo, aunque no lo manifieste, y tenga un ídolo escondido en su corazón. Se abrió la compuerta y empezó
el adulterio, la fornicación, y no se puede zafar de ahí. El inicio de la depravación total es la idolatría, pero lo sigue la inmoralidad sexual. Hermano, es la hermana gemela, el hermano gemelo de la idolatría es la impureza sexual. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Se empiezan las concupiscencias de los corazones, hermano. Y eso es terrible. Porque hablamos del cuerpo, dice, deshonran entre sí sus propios, ¿qué? Sus propios cuerpos. Lea Corintios. En la ciudad de Corintio, hermanos, era común que la gente fuera a visitar a las prostitutas en los templos. O sea, porque había prostitución sagrada, como le llamaban. Pensaban que estaban teniendo intimidad con el dios al que servían o la diosa. En este caso Diana, la diosa de los efesios. Y se prostituían de esa manera. Y muchos de los que llegaron a conocer a Cristo todavía se andaban haciendo los chistosos yendo a estos lugares, y Pablo les dice, momento señores, ¿que no saben que su cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo? O sea, tú no puedes convertir tu cuerpo en un templo donde habite otra persona, otro espíritu. Si vas y lo haces con una ramera, tu cuerpo se hace uno con la ramera. La inmoralidad sexual es contra sí mismo, afecta al cuerpo, pero su raíz está en la idolatría. El que dejó de darle la gloria a Dios y darle gracias, es muy posible que lo que sigue sea inmoralidad sexual. Es más, se lo firma el Señor. Está escrito. Recuerde, estamos viendo cómo se llega a la depravación total. Cuando se cambia la gloria de Dios por imágenes y hay sus consecuencias. Y las consecuencias es que Dios los entrega a los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual, adulterio, fornicación, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay niños ahorita, no podemos ampliar estas cosas, hermano, pero la inmoralidad sexual está. Se dice que un niño ve más pornografías o imágenes pornográficas yendo camino a la escuela que su abuelito de hace unos 70 años atrás. Y es así. Esto es tremendo. Ha crecido, seguirá creciendo y va a seguir creciendo porque el mundo va hacia la depravación total. Esto es tremendo. Pero ¿dónde comenzó todo? En la idolatría. Otra cosa, hermanos. ¿Qué más lleva a la depravación total? Cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjense cómo hicieron cambios. Primero cambiaron la gloria de Dios por adorar hombres, animales o cosas. Pero segundo, cambiaron la ¿qué? La verdad de Dios. Ahora, dice Romanos 1:25, vuelvo a repetir, vamos a estar regresando a los versículos. 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la ¿qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí ya habla, hermano, dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando. En otra versión dice adorando y dando culto o sirviendo. En vez de la palabra honrar dice servir y le dan culto, le dan adoración a las criaturas antes que al Creador. Y es lo que estábamos viendo hace un momento de cómo la gente le rinde más culto a la criatura que al Creador. Y esto, hermanos, nos dice Pablo que es cambiar la verdad de Dios por la ¿qué? Por la mentira. Dicen que si dices muchas veces una mentira, termina siendo una ¿qué? Una verdad.
Por ejemplo, una mentira que hoy día se está diciendo, porque es una mentira, es que hay más de 2 géneros. Es una mentira. Porque solamente hay 2 géneros. Pero dicen que ahora hay más de ¿qué? De 2 géneros. Y esa mentira mucha gente ya se la está tomando como ¿qué? Como verdad. Porque la dicen, la repiten y la repiten. Otra mentira es que la homosexualidad es normal. La dicen, la dicen, la dicen y hasta en iglesias ya se la están creyendo. Dicen que la homosexualidad es normal. Es una mentira que la cambiaron, en este caso, cambiaron la verdad de Dios por esa mentira. Y hoy se le rinde culto y se le sirve a las criaturas antes que servirle al Creador. Al principio solo cambiaron la gloria de Dios por una imagen, pero ahora ya esa imagen la empiezan a ¿qué? La empiezan a servir y le empiezan a adorar, le empiezan a rendir culto. Y hermanos, dicen que hoy día ya prácticamente el asunto que tiene que ver con todo lo que está viviendo el mundo de hoy en día, de ese espíritu que está llevando a la depravación total al mundo, de todo eso que se está viviendo, es como si fuera una religión. Hay gente fanática por esto ya. Gente donde arman grupos que les llaman de choque, que van a lugares, hermanos, donde protestan y hacen estragos, hacen pintas en inmuebles de la nación. Son gente fanática, cegada por lo que según ellos es su verdad, y lo creen y lo gritan y hacen desfiguros en la calle. Este mundo va a la depravación total por haber cambiado la gloria de Dios y por haber cambiado su verdad. Hermanos, aférrese a su Biblia. Aférrese a su Biblia. Hoy los cristianos dicen que tienen en promedio aquí en México más de 2 Biblias. Aférrese a su Biblia. Llegará un momento en que tanto va a ser el ataque hacia la verdad de Dios, que muchos de estos libros van a ser quemados. Por eso aférrese a la verdad de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a hacer que se vea la diferencia entre uno que le sirve a Dios y el que no le sirve. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, sirviendo a los seres creados y adorándolos antes que al Creador. Esto se llama idolatría en su máxima expresión. Ahora, ¿hay consecuencias? Recuerde que la ira de Dios también se está revelando. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Versículo 26. Por eso Dios los entregó, y vuelve a usar la palabra. Por eso Dios los entregó ahora a pasiones ¿qué? Vergonzosas. Mire, hermano, diríamos que, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, pues era hombre con mujer y ese tipo de cosas, y no se veía tan vergonzoso. Pero ahora el Señor dice que los va a entregar a pasiones que vergonzosas, que causan vergüenza. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. A esto hoy día se le llama lesbianismo. ¿Es normal? No, eso es una mentira. Eso no es normal.
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se la creyeron y ahora Dios abre la compuerta de las pasiones vergonzosas y dice, ¿quieren darle? Denle. Y hermano, no empieza por el homosexualismo, empieza por el lesbianismo. Eso es tremendo. Estaba viendo una película para mí aparentemente sana y en una de las imágenes, hermano, dos mujeres están dando un beso. Como para levantarle el ánimo la una a la otra, en un momento de como consejería, de ayuda. Agarren y digo, ¿y ahora qué pasó? Hermano, ¿esto están viendo los niños? Y lo van tomando como algo que normal, se está cambiando la verdad de Dios por la mentira y ya lo ven como algo normal. Pero la Escritura dice que es porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Que esto cada vez se va a volver más sin vergüenza. Es común ver hoy día ya dos mujeres tomadas de la mano, chiquillas a veces de 13 años saliendo de la secundaria con su pareja y diciendo es que ella es mi novia. ¿Cómo se manifiesta entonces la ira de Dios cuando Él está enojado? Cuando Dios abre la compuerta y dice, estoy muy enojado. ¿Cuál va a ser tu castigo? ¿Quieres darle? Dale. Los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cambian lo natural por lo contranatural. Pero no se queda ahí, dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es que ¿por qué hay tanto homosexual? ¿Por qué hay tanto trans? Por eso. ¿Quiere una explicación? Por eso. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Le están haciendo creer a la gente que es normal, que es natural, cuando Dios dice que no lo es. Y como se lo están creyendo, Dios abre la compuerta y dice, ¿eso quieren? Adelante. Y hay papás que se tragaron la mentira y que dijeron, creo que mi niño dijo que no es niño, que le empiezan a gustar las muñequitas y ahora pues vamos a hacer una transición y yo voy a ayudarle y hacen que parezca esa horrenda cosa como algo bueno. Y empiezan a hormonar al niño para que parezca niña desde una edad temprana. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se comieron la mentira. Y hermanos, hoy tenemos niños mutilados de sus genitales, porque un día dijeron que no se sentían niños, que se sentían niñas. Se cambió la verdad de Dios por la mentira. Hoy se honra y se da culto a las criaturas antes que al Creador. Dios abre la compuerta y dice, ¿quieren darle a esto? Denle. Ese es mi castigo, dice el Señor. En Tailandia hay un grupo de hombres que se llaman Lady Boys. No se lo estoy diciendo como para que lo busque y vaya a ver qué son, no. Se lo estoy diciendo porque son hombres trans. Ahora ya le llaman hombres trans. Y en un reportaje, dos hombres de X país llegaron y se casaron con, no sé si decirle ellos, ellas o ellas. ¿Me explico?
Lo estoy diciendo de manera irónica, pero yo sé que son ellos. Pero hombres, entre comillas, casándose con ellos. Hermanos, dice el versículo 27 al final, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ellos llevan en sí mismo el castigo. Hoy ya no es muy sonado el VIH o el virus del SIDA, el virus que produce la enfermedad llamada SIDA, ya no es muy nombrada. Porque hoy según ya la tienen controlada. Pero ¿saben quiénes empezó? Y esto está históricamente comprobado. De un mono brincó a un hombre, es lo que dicen, pero de un hombre a otro hombre. Y todas las enfermedades de transmisión sexual son la retribución debida en su propio cuerpo por su extravío. Eso es. Cuando se deja de tener el uso natural hombre con mujer y se desvía de hombre con hombre, hermano, es una perversión y trae consecuencias en el cuerpo. Médicamente hay un hermano pastor de apellido Núñez, él es médico y explica claramente cómo una relación homosexual trae daños físicos a la persona irreversibles. Llevan en sí mismos la retribución debida de su extravío. Lo dijo el Señor. No he visto hasta ahorita una persona homosexual en sus años de vejez, teniendo una vejez fructífera, teniendo una vejez así de tener sanidad en su cuerpo. Hermanos, he visto homosexuales terminar flaquitos. A veces estoy recordando a una persona, porque llevan en sí mismo. Y hermano, véalo. Se va a dar cuenta de una cosa, que llevan en sí mismos la retribución debida a su extravío. En sí mismo, en su cuerpo lo lleva. Es algo terrible. Ahí están las consecuencias. Dios los entrega a pasiones vergonzosas, como el lesbianismo y el homosexualismo será vergonzoso y seguirá siendo vergonzoso. Habrá algunos sinvergüenzas, pero esto es vergonzoso, aunque se quieran ocultar. Dice Romanos 1, 26 y 27, cuando cambiaron las relaciones naturales. Entonces hubo 3 cambios. Cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad por la mentira y cambiaron las relaciones naturales. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya los vimos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas y en sí mismos recibirán el pago de su perversión. Eso es lo que dice el Señor. Y por último, dice Romanos, en la cita que tomamos como base, cuando estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, porque recuerden que Dios se reveló, se manifestó, se dio a conocer por medio de su naturaleza. Dice, cuando estimaron que no valía tomar en cuenta conocer a Dios, no vale la pena. Romanos 1:28. No vale la pena conocer a Dios. Sigamos viviendo la vida, total. ¿Cuáles son las consecuencias? Romanos 1:28 al 32. Y esta porción, hermano, es tremenda. O sea, ahí está la ira de Dios. O sea, la gente puede ser que no la vea, pero ahí está la ira de Dios. Dice el versículo 28 al 32. Y como ellos, o sea, refiriéndose a las anteriores personas que van en una depravación, camino en una depravación total, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, vuelve otra vez, usa la palabra, Dios los entregó ¿una qué? A una mente
reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, gente que está aprobando ese tipo de leyes anti Dios, anti Biblia, antinaturaleza, leyes abortivas, que están aprobando los países, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no consultaron a Dios, ver qué es lo que dice Dios, no tomaron consejo de gentes de Dios, a ver qué dice Dios. Dios los entrega a una mente reprobada. Y hermanos, tienen una labia para decir las cosas que son mentiras como si fueran verdades, que terminan convenciendo a mucha gente. Y de esto tenemos políticos con mente reprobada. Tenemos gente en cargos públicos con mentes reprobadas. Y muy posiblemente quien quede en la presidencia los próximos 6 años sea de una mente reprobada que le habla a las puertas a toda la agenda globalista que se está implantando en todos los países a nivel mundial, y que México va a sufrir también las consecuencias. El día de ayer sábado, hermanos, el Espíritu de Dios me hizo orar algunas cosas sobre nuestro país, que viene un espíritu de Jezabel sobre nuestro país, y después del espíritu de Jezabel, que es idolatría, ¿sabe qué viene? Inmoralidad sexual. Viene perversión sexual. Y esto lo van a decretar como algo legal y como algo normal. En algunos estados ya está, falta que se decrete en toda nuestra nación. En unas escuelas, no recuerdo, en el Distrito Federal, no, en la Ciudad de México, se había decretado que los niños podían ir con faldas si querían, o las niñas podían ir también con pantaloncitos si querían, como quisieran. Total, no hay diferencia entre niño y niña. Las puertas a todo eso, hermanos, se van a abrir de par en par y seremos como una colonia de un sistema que cada vez va abarcando más, yendo a la depravación total. Cuando se aprueban leyes antinaturaleza, como las han aprobado en muchos países, entonces agárrense, porque el Señor los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, y se manifiesta como se ha estado manifestando, pero en su máxima expresión toda esa lista, estando atestados de toda, ¿qué? De toda, o sea, no dice una parte, dice de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Hermano, no estamos haciendo una radiografía de la sociedad sin Cristo que va camino a la perversión total. Estamos haciendo una radiografía. Pero escuche, viene sobre México como lo que dice esto, toda. Va a haber gente murmuradora, detractora, aborrecedora de Dios, injuriosa, soberbia, altiva, inventora de males, desobedientes a los padres, necias, desleales, sin afecto natural. Hermanos, ejemplo. Dicen que una mujer dejó a su bebé, no recuerdo de cuántos añitos, pequeñita, y se fue a pasear. Y la bebé se murió. No tiene afecto natural. Ayer yo oraba algo, hermanos, por la iglesia, y le decía, Señor, que en los matrimonios tengan un ferviente deseo de tener hijos. Y quienes se piensan casar anhelen tener hijos, quieran tener hijos, porque el espíritu del mundo está quitando el afecto natural en las mujeres de ser madres.
Las niñas desde chiquitas jugaban con muñecas porque anhelaban ser ¿qué? Mamás. Y ese afecto de querer ser mamás se está quitando de las mujeres. Y tienen uno y duele mucho. Y les preguntan, ¿y quieres tener otro? ¿Y saben qué están diciendo? Sí, pero que lo tenga mi esposo. No, con este ya experimenté. A ver, el Señor dijo, con dolor parirás a los hijos. Es algo natural. Es algo natural. Chicas solteras, cuando tengan un hijo les va a doler. Pero anhelen tener hijos. No escucho un amén de las solteras. O sea, anhelen tener hijos. Y es mi esposa Clara, ya casada. O sea, pero anhelen tener hijos, anhélenlo en su corazón. Hermanos, ¿saben por qué los judíos son una nación que pasó de casi ser exterminada a tener 8 millones de habitantes nada más en ese pequeñito territorio? ¿Sabe qué los llevó a eso? A que ellos no van con la explosión demográfica, ellos no están pensando pocos hijos para darles mucho. El promedio de hijos que tienen los judíos es de 7, 8. ¿Qué ves terminar así? Y yo, mire, veo la cara de asombro de ustedes. 7, 8. ¡Ah! ¿Están sintiendo dolores de parto las mujeres? A ver, hermanas, por favor, tenemos que ir contra la corriente del mundo. Ay, es que si viera lo que duele, hermano, duele y duele mucho. Pero pregúntenle a Anet una cosa. Cuando le dieron a Aarón en sus manos, se le olvidaron los dolores. Se le olvidó todo lo que estuvo sufriendo horas. Hermanas y varones, porque ya el susto hasta los varones se nos pegó. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Ay, es que no creo poder mantener tantos. Hermanos, si tú no los vas a mantener, si Dios te los da, te aseguro que el Señor proveerá para esos y más. Hay una verdad de Dios. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Aljaba era aquella pieza donde metían sus flechas los arqueros. Y dicen que mínimo eran 6. ¿Dicen amén? Se está perdiendo, hermanos, el anhelo de ser papás y de ser madres. Se está perdiendo. Es una mentira del diablo. Yo le llamo esto afecto fraternal, afecto natural, perdón. Pero dice que la gente que va camino a la depravación total, que le abrió la compuerta el Señor, no tendrán afecto natural. No amarán a sus hijos, no se amarán los unos a los otros. Ni siquiera con afecto, o sea, ni siquiera, ay Dios mío, o sea, pueden firmar para decir que no se maten a las águilas cuando están en el huevo, pero no pueden firmar para decir que se proteja al niño cuando está en el vientre. No pueden firmar. Terrible. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. O sea, ¿quién los detiene? Sin misericordia, quienes habiendo entendido, hermanos,
O sea, no son inocentes, lo han entendido que el juicio de Dios, han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Son dignos de muerte. Pregúntele a otro tipo de personas, ¿qué merecen? Hermanos, van a terminar diciendo, merezco la muerte. Y lo entienden. Pero dice y termina diciendo el pasaje, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo lo hago, sino también. Y es más, hermano, hay gente que enseña a pecar a otros. Y hoy el blanco para enseñar la malicia son los niños. Tengan mucho cuidado con sus hijos. Son el blanco perfecto para que la siguiente generación llegue a la depravación total. Ya van a tener el chip de que todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo. Pero los que estamos de este lado, ¿qué diremos? Quisiera concluir, hermanos, con una cita bíblica. Quisiera concluir con una cita bíblica. Y ponga mucha atención porque es una revelación tremenda. ¿Qué hay después del capítulo 1 de Romanos? Así es que despierte porque esta revelación es tremenda. Sigue el 2. Sigue el capítulo 2. Y el capítulo 2 dice así. Hermano, este es para nosotros. Diga, este es para mí. Este es para mí. Porque lo que acabamos de leer dice, ay, depravados, gente idólatra, gente que el Señor le abrió la compuerta y se desbocó. Señor, yo no soy de esos. Ah, bueno, pues el capítulo 2 es para ti. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ay, esa mujer que dejó a la niña morir, yo nunca haría eso. Nunca digas nunca. Ay, esa mujer, esos hombres, a ver, aterricemos un poquito. Esos que miran cosas, a ver, ¿tú no lo has hecho? ¿Nunca lo has hecho? Pues sí, tú quien quiera que seas, avienta la piedra, avienta, hermanos, un escopetazo de esos patos, ¡pum! Y a quien le caiga, tú quien quiera. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que ¿qué? Practican. ¿Tú las practicas? ¿Qué significa que las practicas? O sea, el que practica el fútbol tiene que entrenar diario. El que practica algún instrumento musical tiene que entrenarlo diario para que lo domine a la perfección. El que practica el pecado es que el que lo hace de manera que continua y a veces ya sin pensar. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la en la verdad. O sea, si Dios los enjuicia es porque Dios dice la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al al arrepentimiento? Hermanos, para juicios en internet, para juicios en las redes sociales, dicen los jóvenes, ya Facebook, ya chole, ya es del pasado. Ahora, ¿qué otras redes? A ver, ilústreme con su sabiduría. Porque ya el Face ya es para los viejitos, para las señoras que andan así, con el dedito, que le hacen así, ¿no? Yo me cuento entre ellos, ¿no? O sea, que no saben ni escrolear. O sea, el Face ya es para las señoras chismosas de 60 y más.
Pero lo nuevo, ay, el pastor dice que el Face, ay, si supiera que yo ya el Face. Hermanos, para juicios en esas redes sociales. No, nadie es inocente. Y se tiran. Y mire, yo que no veo esas cosas, sé lo que pasa ahí. Si usted las viera, que la fe. Ponen, por ejemplo, el caso de esa mujer que dejó abandonada a su hija días y se fue a pasear y regresa y está muerta. Lea los comentarios en la parte de abajo. ¿Alguien leyó los comentarios? ¿Alguien vio qué opinaba la gente de esa mujer? Hermanos, no solo la llevaron al paredón, la crucificaron, la volvieron a resucitar y la volvieron a crucificar. Esa mujer merece. Ay, a mí me gustaría ver quién escribió eso y conocerla. Porque para juzgar somos ¿qué? Somos buenos, para aventar la piedra somos buenos. Y a veces los cristianos nos pasa eso. Ay, esos. A ver, detengámonos un poco. Leamos la palabra del Señor, hermanos. La riqueza de la bondad de Dios. ¿Por qué estás aquí de este lado? Porque Dios ha sido bueno. No porque tú hayas sido bueno, sino porque Dios fue ¿qué? Fue bueno contigo. La ira que me tocaba a mí, que se me derramara sobre mí, ¿sabes sobre quién se derramó? Sobre Jesucristo. Y por haberlo recibido por la fe, la ira que me tocaba a mí, el enojo de Dios justo para castigarme, recayó sobre aquel en quien puse mi fe. Entonces los que estamos de este lado no podemos decir, ay, sí, bola de pecadores. A ver, sí, hermanos, son bola de pecadores. Pero tú y yo, si estamos de este lado del río, no es porque fuimos buenos, es porque éramos igual que ellos. Y peor. Pero la bondad de Dios nos llevó al arrepentimiento. Su tolerancia y su paciencia nos llevó a reconocer la bondad de Dios y arrepentirnos delante de Él. Pero le dice a esta clase de personas, por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Hermano, entonces, ¿es por obras o es por fe? Es por fe para que puedan venir las obras. Lo dijo en el capítulo 1. La justicia se recibe por la fe para que puedan venir estas buenas obras. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente, hermanos, y también los que no son judíos. Si usted se pregunta, ¿por qué ha sufrido tanto el pueblo judío? Ahí está la respuesta. Porque los que tenían la verdad y tenían que ser ejemplo, no nos dieron el buen ejemplo. Y por eso casi los exterminan. Pero la gracia, la bondad y el favor de Dios hizo que volviera a renacer ese pueblo. Por eso dice, ¿quién va a sufrir primero? Los judíos. Y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Ahora sí, si los judíos sufren primero, también los que hacen el bien, si son judíos, primeramente. Y también los que no son judíos, porque con Dios no hay ¿qué? No hay favoritismo. Entonces pensamos que ya porque estamos en Cristo, entonces podemos vivir como se nos dé la gana. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Porque el castigo de Dios también vendrá para ti.
Dios está muy enojado contra la inmundicia, la iniquidad, la maldad de los hombres. Y si algunos en su iglesia pecan, el Señor también los castigará. La diferencia es que como a hijos, pero también sufrirán castigo. Y muchos recibirán retribución en sus propios cuerpos. Lo dice Corintios, algunos están enfermos, otros débiles y otros ya se petatearon, ya se murieron. Pero yo prefiero, hermano, sufrir como hijo si hice algo mal, que sufrir con el mundo siendo hijo de Satanás. Hoy hago un llamado en el nombre del Señor a los que están de un lado, del lado donde la ira de Dios está revelándoseles, pero que Dios también se les reveló, pero que les está revelando la justicia de Dios, pero que aún todavía no la han recibido. Hoy es el día. Jesucristo murió y resucitó y viene por aquellos que por la fe creen lo que Él ha hecho a su favor. ¿Qué tenemos que hacer? Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. ¿Salvación de qué? Del juicio, de la ira de Dios que derramará sobre la inmundicia de los hombres. Pero honra, honor y paz para los que por la fe creyeron en Cristo Jesús. Este mundo va camino a la perversidad y a la depravación total, pero la iglesia de Cristo va camino a la gloria eterna. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Amado Señor,